El lore de Warcraft está roto, y lo sabes. Llevamos años hablando sobre ello. La explicación habitual es que, bueno, Blizzard ya no es lo que era, que tiene a los escritores equivocados, que Danuser mató el lore en Shadowlands, que Metzen tenía que haber vuelto mucho antes, que si hubiesen escuchado a los fans, nada de esto hubiese pasado. Esa explicación está, en esencia, equivocada, y la prueba viviente de que está equivocada es lo que nos está trayendo Diablo 4 últimamente. Matt Burns, el jefe narrativo de Diablo 4, es coautor de 3 volúmenes de crónicas, la Biblia oficial del lore de Warcraft. Y por su lado, Joe Shelley no es un extraño para Blizzard. Viene de años de trabajo interno dentro de la compañía, con créditos tanto en Warcraft como en Diablo. Y eso refuerza la idea de que el problema no es simplemente falta de talento. Si el problema fuera el talento de Blizzard a la hora de contar historias, Diablo también sería un desastre, y no lo está siendo. Lo que hay es un contrato narrativo. Una promesa implícita que cada una de las IPs hizo a sus jugadores en sus primeros años de existencia. Una promesa que, una vez firmada, es prácticamente imposible de romper. Diablo y World of Warcraft firmaron contratos diferentes, y ahora, 30 años después, uno tiene libertad total para hacer lo que quiera, y el otro lleva 2 décadas siendo rehén de las promesas que hizo cuando todo sí que iba bien. ...1996, Blizzard North lleva años haciendo un juego que cambiará absolutamente todo. La idea original era, literalmente, mazmorras, demonios y botín. Tan sin historia que el equipo lo reconoce abiertamente. Toda la narrativa del juego acabó en el manual del juego y unos tomos que puedes encontrar tirados por el suelo. Un mes antes del lanzamiento, el equipo de cinemáticas de Blizzard en Irvine, en la central, mandó la cinemática final del juego, sin consultar previamente. Blizzard North se lo encontró en su buzón. El héroe mata a Diablo y después saca la piedra de alma del cadáver y se la clava en la frente. David Brevik, el director del juego, lo odiaba a muerte. Era idea del equipo de cinemáticas, no seguía el guión que él había dado previamente y se enteró cuando ya estaba hecha y era demasiado tarde. Pero después de unos días se calmó y aceptó que el final era incluso bastante bueno, al menos era diferente. Otro de los fundadores, Eric Scheffer, diría años después que les gustó lo suficiente, que era extraño, pero que bueno, como bien decíamos, era demasiado tarde para cambiarlo. La cinemática final de Diablo 1 fue, en esencia, un accidente, una falta de comunicación entre equipos. Pero ese accidente no inventó nada, el tono ya estaba ahí previamente. En los manuales, en los tomos del suelo, en la atmósfera que Blizzard había construido durante 3 años. Lo que hizo el accidente fue simplemente ponerlo en contexto, lo cristalizó en 30 segundos. Le decía al jugador, en imágenes, lo que el juego ya venía susurrando desde la primera mazmorra. El héroe puede corromperse, nadie está a salvo, y que tu victoria tiene un precio que igual no quieres pagar. Y el mundo santuario se seguirá quemando mucho después de que tú hayas desaparecido. Eso era el contrato, una promesa implícita que el jugador acepta sin que nadie se la tenga que explicar. Y si te paras a mirar la genealogía de la saga, ese contrato está hecho de decisiones concretas, decisiones que Blizzard ha ido tomando una y otra vez durante prácticamente 30 años, con una constante que es casi una religión. Empezó con Diablo 1. Aidan, el hijo mayor del rey Leoric, es el héroe de Diablo 1, que acaba al final convertido en el vagabundo oscuro de Diablo 2. El héroe del primer juego se transforma, juego a juego, en el villano del siguiente. El que mataste, ahora caminas con él, sin reconocerlo, mientras Tristram arde por segunda vez. Diablo 2 termina con la destrucción de la piedra del mundo. El monte Reat queda convertido en un cráter al final de Lord of Destruction, y ese daño nunca desaparece. Diablo 3 empieza con un mundo donde esa zona ya está perdida, y los bárbaros viven como refugiados de su propia historia. En Diablo 3, el jugador es el Nephalem, descendiente de los primeros humanos, el que acaba con Diablo definitivamente, y luego se aparta. Porque en Diablo 4 empieza décadas después y el Nephalem ya no es el protagonista explícito. Se lo menciona de pasada en el lore secundario, pero no aparece como eje de la historia. No hay cierre de su arco, no hay cinemática de despedida. La comunidad lleva años preguntándose dónde está, y Blizzard nunca lo ha resuelto de forma del todo clara. El protagonista de Diablo 4 es el vagabundo, un peregrino casi mudo, sin grandeza, sin línea biográfica, un avatar, un par de ojos, un trozo de carne. Cuando juegas Lord of Hatred, lo eres tú, sin más. Y ese diseño es completamente deliberado. En Diablo, los héroes son intercambiables porque el contrato no descansa sobre ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que persiste entonces?
Pues bueno, Tristram, que se ha quemado 3 veces, Kurast, la Catedral de la Luz, Westmarch, o el Monte Arreat como triste ruina y como recuerdo, Nahantu y ahora Escobos, el paisaje, la geografía que carga con las consecuencias, el daño que se acumula en el suelo, no en los apellidos, no en los nombres. Santuario es, en esencia, el personaje central de la saga. Los héroes son simplemente turistas con espadas. Y eso explica por qué los villanos también funcionan de otra manera. Cuando Diablo 4 abre con Lilith, una figura que durante años existió casi solamente en el margen de la saga, y la coloca como antagonista principal, podría haber sido un desastre. Es un personaje sin décadas de inversión emocional directa por parte del jugador. Y la pones ahí, sosteniendo el peso de una historia enorme, pero no lo es, funciona, porque Lilith no necesita que la conozcas de antemano. Su escala se entiende en cuestión de minutos. Es anterior al mundo humano, fue traicionada por Inarius, es madre de Santuario y ha vuelto desde el exilio. Con eso basta. La tragedia importa porque, bueno, la mitología ya la sostiene por sí sola. Mephisto, en Lord of Hated, hace exactamente lo mismo. No necesitas que recuerdes a Sankhekur ni el viejo episodio de Zakarum en Diablo 2. Es el odio, uno de los grandes males, una fuerza anterior al propio orden material. Cuando entra en la religión de Zakarum y se aferra a la figura de Akarat, el Mesías esperado por siglos, no necesita presentación. La cosmología lo vuelve completamente legible. Y lo interesante es que ese patrón ya estaba en Diablo 2. Mephisto corrompiendo a Zakarum desde dentro, poseyendo a su líder, haciendo casi lo mismo que volvería a hacer décadas después, pero esta vez sin que nadie sienta que el lore se está rompiendo, porque no se rompe, se cumple. Ahí está la diferencia clave con Warcraft. Diablo recluta a sus villanos a nivel ontológico, WoW los recluta a nivel biográfico. Y esa diferencia no es de calidad de escritura, es simplemente una diferencia estructural. Diablo firmó un contrato cosmológico con sus jugadores, una promesa de que el conflicto entre la luz y el infierno resiste al mundo, persigue al mundo y sobrevive al mismo. Santuario no es el escenario donde sucede la historia. Es un búnker que Lilith e Inarius construyeron robando la piedad del mundo para esconderse del gran conflicto, y el conflicto los persigue hasta dentro. Esa es exactamente la libertad estructural que tienen los escritores de Diablo. Pueden matar, pueden quemar, pueden destruir el árbol de susurros, canónicamente, y dejarlo funcionando como mecánica en el juego. Pueden publicar un obituario para Nirel, porque desde el 96 le dijeron al jugador que Santuario no es un lugar que se vaya a salvar. Es un lugar que merece la pena visitarse mientras está ardiendo. Y el jugador firmó eso. Y 30 años después, ese contrato sigue intacto. Warcraft firmó otro contrato con sus fans, y lo firmó con mucho más éxito, que es otra parte del problema. Hay una idea que Chris Metzen ha repetido durante los últimos 20 años en paneles, en entrevistas, en conversaciones con los devs, en todas partes. La frase exacta cambia según quien la cuenta, pero la tesis siempre es la misma. El protagonista en World of Warcraft es el mundo. Esa era la idea original. Lo dijo en 2004, en 2008, y lo volvió a decir cuando regresó a Blizzard en 2022. Y es una tesis muy parecida a la de Diablo. El mundo importa más que los héroes, Azeroth importa más que tú. Pero no fue eso lo que pasó al final. La práctica fue la opuesta a la teoría. Warcraft 3, 2002. Nos dieron a Arthas con un arco completo, a Jaina con sus dilemas morales, a Thrall eligiendo la paz sobre la guerra. Y eso ya era interesante, porque en Warcraft 1, 8 años antes, los humanos y los orcos eran prácticamente arquetipos sin alma. Caballeros buenos, orcos malos. Warcraft 3 subió el nivel, nos trajo personajes con conflicto interno, con decisiones morales que envejecen mal a propósito. Arthas matando a su propio padre con la misma espada que usó para salvar a su reino. Jaina abandonando Lord Aeron porque sabe que Arthas se ha corrompido. Thrall llevando a su gente a una tierra que no es su patria, eligiendo construir en lugar de vengarse. Y eso era escritura ambiciosa. Y funcionó. Y vaya si funcionó. Funcionó tan bien que cuando World of Warcraft salió en 2004, Blizzard tomó una decisión que seguramente no calcularon del todo en ese momento.
¿Qué pasa con Arthas, Thrall, Jaina, Sylvanas, Illidan, los personajes que la gente amó en Warcraft 3? Los meten en el MMO. Los ponen en pedestales, los hacen líderes de zonas, capitanes de raids, los convierten sin proponérselo en activos emocionales permanentes. Y así es como el jugador, poco a poco, empezó a adquirir propiedad psicológica sobre esos personajes, en el sentido emocional. Arthas es tuyo, Sylvanas es tuya, Jaina es tuya. Llevas 20 años con ellos, has invertido cientos de horas en sus historias, has hecho sus misiones, has llorado en sus cinemáticas, los has visto crecer, traicionarse, redimirse, caer. Cuando alguien intenta hacer algo dramáticamente interesante con ellos, lo vives como una traición personal, no como una decisión narrativa, como que alguien te está tocando algo que es tuyo, que te pertenece. Eso es el contacto emocional. Y a partir de la Lich King en 2008, la presión por tener que respetar ese vínculo empezó a inclinar la balanza editorial completamente hacia otro lado. La Lich King funcionó perfectamente porque coincidió en el punto exacto donde el modelo todavía podía cuadrar. El público había acumulado el suficiente lore para que la muerte de Arthas significase algo muy grande, pero no lo suficiente, no tanto como para que las contradicciones que ya existían empezaran a sonar mal. Era la última expansión donde Blizzard pudo poder improvisar, sin preocuparse mucho por los pequeños detalles, e impresionó. A partir de Cataclismo, en 2010, empezó la espiral descendente. Porque miremos la curva, en la calidad, el cambio de los villanos, a la muerte en Cataclismo, un dragón cósmico corrompido por los dioses antiguos. Aparece poco, sin un arco demasiado definido, su pelea final fue percibida como un anticlímax total. Crítica casi unánime. Villano funcional, no memorable. Garros en Pandaria fue básicamente el último villano biográfico que funcionó bastante bien, precisamente porque Pandaria redujo la escala. Había peligro cosmológico, pero la trama se centraba en problemas más terrenales. Luego tenemos a Gul'dan en Warlords of Draenor y Legión, pero no es nuestro Gul'dan, es un Gul'dan de una línea temporal alternativa. Y traernos personajes de una línea temporal alternativa ya es de por sí una concesión estructural. Blizzard ya sabía que necesitaba reciclar villanos porque se estaban agotando los originales. Luego tenemos a Sargeras en Legión, el techo cósmico, el titán oscuro que llevaba 30 y pico años de lore, pero de fondo, y funcionó, pero gastó la munición que le quedaba a Blizzard. Cuando Sargeras clavó la espada en Silithus, entonces es cuando ya había agotado completamente la reserva estratégica de villanos preestablecidos. Luego llega Sylvanas en BFA y Shadowlands, y aquí empieza todo a estallar. Como ya no quedaba realmente un villano cósmico disponible, el papel de antagonista pasa a un personaje biográfico icónico, y lo que era una líder caída se convierte, parche tras parche, en una amenaza que tiene que estar por encima de Sargeras, por encima del titán oscuro, por encima de todo lo que habías matado antes, y para que eso tenga un sentido, pues hay que inventar algo, y ahí es cuando aparece el carcelero, Zobal, una entidad sin biografía, sin voz reconocible, sin historia previa, que retroactivamente resulta que estaba detrás de Arthas, de Kel'Thuzad y de buena parte del lore previo. Ese es el momento canónico de ruptura. Lo que está pasando ahí es la trampa exacta de la continuidad biográfica. Y vamos a usar el caso de Sylvanas para demostrarlo porque es el caso más claro de todos, es donde todo empezó a fallar. Si matas al personaje querido, pues fans de 20 años se van a rebelar. Y con Sylvanas pasó esto. La presión por redimir la posterioridad vino de la base del fandom, no exactamente de Blizzard, se vieron obligados a hacer algo con ella. Y si no la matas, pues la trama pierde peso, como sucedió. En el caso de Sylvanas, tras todo lo de BFA y Shadowlands, no muere, lo cual vacía completamente la dramaturgia que habías intentado construir durante años. Y si la redimes, pues contradices su arco previo. En Sylvanas vemos cómo divide su alma en dos partes para poder redimir media y condenar a la otra. Una solución de carpintería narrativa que, bueno, quedó fatal, como ese mueble de Ikea que has comprado, has montado y te han sobrado piezas durante el proceso. Y todo esto se suma a ese reset emocional permanente que ya es un mal endémico del género MMO, que esa es la otra cara del contrato. WoW exige que cada 2 años el mundo vuelva a un estado jugable, un estado estable. Eventualmente en Orgrimmar tienen que estar siempre de pie. Las facciones tienen que poder coexistir en el siguiente parche. Las capitales tienen que ser seguras para que el jugador haga sus diarias. Eso significa que ningún cambio narrativo se puede sostener demasiado tiempo. Vol'jin muere y vuelve como espíritu. Sylvanas muere, vuelve, traiciona y es perdonada.
Tyrande está furiosa por el genocidio del Teldrassil y bueno, 2 parches después se sienta a negociar. Anduin viene traumatizado de Shadowlands y luego 2 parches después está bien. Tyrion muere heroicamente y aparece como decoración en Shadowlands. Wolbert deja de ser el rey exánime y reaparece sin tener demasiado que decir. Nada de lo que pasa es definitivo. Todo se puede deshacer, todo se puede suavizar en el siguiente parche. Y el caso Sylvanas es un ejemplo perfecto. Nos muestra lo que pasa cuando una IP intenta usar el mismo personaje para cumplir funciones narrativas opuestas durante 10 años. Antiheroína trágica en Keltalas, reina Banshee, líder de los renegados, jefa de guerra de la Horda, genocida al quemar Teldrassil, sirvienta cósmica del carcelero, redentora parcial, penitente vagando entre ánimas reparando lo que rompió. Ningún personaje de ningún tipo de literatura podría sobrevivir a este vaivén de acontecimientos y de responsabilidades. Diablo no le pide a un personaje individual sostener todo el lore sobre sus hombros. WoW sí que lo ha intentado hacer con Sylvanas y de forma sumamente torpe. Por eso hay un dato que parece pequeño pero lo explica casi todo. La novela Sylvanas, de Christie Golden, fue publicada en 2022 y es elogiada por la misma gente que odiamos el arco de Sylvanas que tuvimos en el juego. El libro está muy bien. El problema es que, bueno, el libro no fue material base del juego. Fue el libro que vino después para intentar arreglar la cagada que hicieron. Misma escritora, misma empresa, mismo personaje, resultados opuestos. ¿Cómo es posible? Porque la novela, Christie Golden controla el viaje. Dice qué pasa, cuándo pasa, qué siente el personaje. La novela tiene una coherencia interna que solo un escritor con autoridad puede darle. En el juego, su trabajo, pues bueno, era darle alma a un arco que ya había fijado los diseñadores de sistemas, los productores ejecutivos. Que Sylvanas se aliase con el carcelero, que su alma estuviese dividida desde Warcraft 3, que al final de Shadowlands se quedase como basurera de las fauces, esas decisiones no las tomó ningún escritor realmente. Cuando ella llegó a la mesa a escribir la primera línea del libro, esas decisiones ya se habían tomado. Y aquí es donde cerramos el círculo de Warcraft. No es un error de narrativa, es un éxito comercial de hace 25 años que los escritores actuales no pueden tocar sin que el modelo de negocio tiemble completamente. Porque WoW prometió sin querer que esos personajes serían nuestros para siempre, que el mundo sería tu casa, que Ventormenta y Orgrimmar seguirían existiendo en cada parche, intactas, esperándote. Lo prometió también que millones de jugadores han firmado el contrato con gusto. Y ahora, cualquier escritor que entre en la oficina con la intención de hacer algo importante de verdad, matar a alguien sin reconear nada o dejar el mundo cambiado de forma permanente, pues rompe esa promesa de estabilidad y se encuentra con un sistema que tiene demasiado que perder. No solamente cobardía del equipo narrativo, que también, es que tienen delante un marrón de narices, un problema que se acentúa más todavía por culpa del género de videojuegos al que pertenece este mundo. Los MMOs nunca han sido el mejor género para contar buenas historias, y nunca jamás lo serán por esos problemas que estábamos comentando antes. Diablo es un RPG con campaña y temporadas infinitas. Los personajes son consumibles por diseño, el mundo puede saltar entre ciclos. Cuando terminas una expansión, todos sabemos que la siguiente puede haber pasado 20-50 años después, en otra región, con otros héroes, sin que el jugador sienta que ha perdido absolutamente nada. En cambio, WoW es un MMO persistente. Y no solamente es una etiqueta técnica, es una promesa que te encierra en una estructura muy poco flexible para contar historias. Porque en WoW, Ventormenta no es solamente una ciudad del juego, es la casa social de millones de personas. Llevan 20 años sentando ahí, quedando con los amigos, organizando raids. Si Blizzard mañana quema Ventormenta de verdad, no rompe una historia, rompe el punto de encuentro de su comunidad. Por eso Teldrassil se fue al carajo, pero Ventormenta sigue de pie. Por eso Vol'jin muere y vuelve como espíritu. Por eso la muerte de Arthas, que era el cierre narrativo perfecto y más limpio de esta franquicia, se reabrió en Shadowlands para retconear sus motivaciones. Cuando un personaje querido muere de verdad en WoW, no muere solamente el personaje, muere esa promesa de que el mundo es estable. Y el modelo de negocio de un MMO de suscripción, pues no se puede permitir esa promesa rota. Diablo puede matar a Nirel porque el jugador, desde el 96, asumió que Nirel podía morir. WoW no puede matar a Sylvanas, no puede dejar muerto a Arthas, no puede dejar que el mundo cambie de verdad, porque el contrato emocional y el modelo de género se combinan en una doble cadena que ningún escritor puede romper. Y eso lo hace mucho más complejo. El jugador firmó que estos personajes le pertenecían y firmó que este mundo era su casa. Y romper cualquiera de las
dos cosas, pues amenaza completamente el negocio. Hay una frase que Rob Pardo, que fue durante años uno de los líderes de diseño de Blizzard, repitió casi en todas sus charlas: jugabilidad primero. Y esto es un mantra interno de la casa. La diversión del jugador, la flexibilidad del sistema, el equilibrio entre clases, todo eso va por delante. La historia se ajusta después. Pardo lo contaba con ejemplos concretos. Cuando había que decidir qué razas podían ser druida, la respuesta no salía del lore, salía del diseño de facciones, y luego el lore pues se reescribía para poder encajarlo. Y esa frase explica más sobre el estado del lore de WoW que cualquier otra polémica que tengamos de escritores, porque significa simplemente eso. En WoW, cuando el escritor llega a la mesa, ya hay un arco general decidido, y hay un villano elegido para esa expansión, y hay una zona que se está construyendo, y hay un calendario de parches con sus raids y sus actividades. El escritor, tristemente, no diseña la historia. Le dan la historia ya estructurada más o menos, lo que mola, lo que puede funcionar, y el escritor, pues bueno, básicamente lo que hace es ponerle un poquito de alma. Y a eso se suma una segunda fractura interna. El equipo que debería custodiar la coherencia del canon, los historiadores del lore, los archivistas que saben qué retcon no cuadra con la historia, ese equipo pues fue golpeado por la ronda de despidos. Y no solamente eso, desde hace tiempo tenemos la sensación general que el archivo del canon tiene cada vez menos peso cuando entra en conflicto con una decisión de diseño. Y no es que nadie en Blizzard no sepa que algo está rompiendo el lore, es que el sistema no está construido para que ese conocimiento gane. Por eso Eitrigg aparece en Midnight portando el emblema de los hijos de Lothar, la facción fundada específicamente para exterminar orcos durante la Segunda Guerra. No porque nadie en el estudio lo sepa, tienen que saberlo, por Dios. Simplemente porque el peso que detiene esa decisión ya no existe. Jugabilidad primero, lo que mola primero. Son detalles que deberían tener cierto cuidado, pero no lo tienen, porque creo que a esas alturas simplemente parece que les da igual. Como decíamos antes, Santuario no es un lugar que deba salvarse. Eso es lo que Diablo lleva 30 años diciéndonos. Y porque nos lo dijo desde el principio, puede quemarlo una y otra vez cuando quiera. Puede matar a Neyel, puede dejar morir a Lorath, puede dejar que Mephisto corrompa una región entera, puede destruir zonas completas, puede hacer lo que quiera. Destruir el árbol de susurros en el lore y dejarlo dentro del juego. Y lo aceptamos. Y no porque no nos importe el lore, simplemente porque ese fue el trato. Azeroth prometió una cosa diferente, prometió que todo, absolutamente todo importaba, que nuestros personajes importaban, que el mundo que construimos durante 20 años era real de una forma que Santuario nunca prometió que lo sería. Y tuvo tanto éxito haciendo esa promesa, que ahora Blizzard está en una encrucijada. No puede romper esa promesa sin que millones de personas sientan que le han robado algo personal. Y el problema de WoW no solamente son los escritores, que también tienen mucha tela, porque bueno, sobre el estilo de narrativa tan alejado de la emoción, eso da para otro vídeo, y igual lo hacemos algún día. El problema del lore de WoW es la promesa tácita de un mundo persistente y casi eterno. Y el problema de la promesa es que no fue tan mala, era muy buena. De hecho, funcionó demasiado bien. Diablo nunca prometió un mundo así, algo persistente. Prometió que, bueno, era un mundo interesante que podíamos visitar de vez en cuando y ver cómo ardía todo. Y esa es una de las grandes diferencias. Y por eso, un mundo está envejeciendo muy malamente, no saben qué hacer con él, se les nota, y el otro se renueva y nos sigue dando grandísimos momentos.